Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Familiaridad engendra contienda en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Comienzo entonces dando lectura, Mateo 13, versos 53 al 58, y dicen así: Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos, y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacob, y José, y Simón, y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más hemos abierto tu palabra. Pero Señor, tú sabes que en este tiempo lo estamos haciendo en la confianza del cumplimiento de tus promesas, que son sí y amén en Cristo nuestro Salvador. Tú has dicho que tu Espíritu nos sería dado para guiarnos a toda verdad, o sea, a la verdad de tu palabra. Así que en esta mañana, Señor, te rogamos que desciendas sobre este grupo de tus hijos y nos permitas ahora recibir la guianza y dirección de tu Espíritu en la verdad de tu palabra. Y que la enseñanza esta mañana, Padre, ayúdala para que sirva nuestras vidas y nos nutra en el Espíritu, y así nos permita dar un paso más hacia esta avenida de ascensión, hacia donde vamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tómanos pues ahora, que nuestros sentidos sean abiertos, y nos sea dado ahora mismo espíritu de sabiduría y de revelación para conocer esta tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces el tema que quiero desarrollar es la familiaridad engendra contienda. Del pasaje que ya hemos leído, ahí está un caso clásico. Los hermanos del Señor y la gente alrededor de él, de la familia que le conocía, decían: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este hombre que ha vivido con nosotros? ¿No le conocemos? Conocemos hasta su mamá, que se llama María. Conocemos 4 hermanos: Jacob, José, Simón y Judas. Y aún sus hermanos están con nosotros. ¿Y de dónde saca esta sabiduría? Así que, por este sencillo relato, hallamos cómo la familiaridad engendra contienda. Y este tema, de hecho, es un problema que ha causado grandes males desde el mero principio. Parece increíble que fuera así, pero lo es, porque entendemos que entre extraños puede haber guerras y luchas porque no se conocen, pero entre los de la familia o entre los que más intimidad tienen, ahí esto es lo que nos asombra del tema. Entonces entramos para darnos cuenta que desde el mero principio lo hallamos así, y parecen tan natural los argumentos que se levantan, que esos argumentos y razonamientos llegan, sin embargo, a fortalecer no la amistad y la confianza, sino la contienda. Amén. Y en aquello que la mayoría puede hallar razones justificadas para argumentar y reclamar derechos, es justamente allí a donde reside el mal, por falta de revelación o por falta de la presencia del Espíritu Santo. Amén. No importa que usted diga: yo sentí que para acá y para allá. Es la presencia del Espíritu morando en usted. No es tocándolo por fuera, porque el Espíritu puede tocar hasta la burra de Balaam y hacer que hable.
Estoy hablando del Espíritu dentro, morando en usted como simiente predestinada. Amén. Porque sin el Espíritu Santo, la familiaridad casi siempre engendra contienda. Ahora, vamos a ver esto a la luz de muchos hechos de la vida real y también a través de los ejemplos que hallaremos en las Escrituras. Porque por las Escrituras vamos a hallar también la clave para vencer este problema, si es que se llegara a manifestar en alguno que está al alcance de nuestra voz esta mañana. Entonces, partiendo del tema, la familiaridad engendra contienda, esa amistad cercana engendra contienda, preguntamos o averiguamos qué es lo que quisiéramos decir con familiaridad. Bueno, explicando lo mejor que podamos, es ese grado de amistad y de confianza que se halla solo entre familias. Una amistad y confianza diferente de la de los amigos y de las otras amistades. En una palabra más corta sería tratarse como familia en verdad. La familiaridad, justamente por ese trato, ese conocimiento de conocernos, de la confianza, descubre las faltas. Esa familiaridad conoce las fallas, especialmente de los otros. ¿Ve? Casi por decirlo así, entra en los secretos. Cuando hay familiaridad, pues ahí se entra en los secretos. Y la confianza hace el trato entre estas personas completamente diferente. Es pues ese grado de amistad que se halla entre la familia. Esta clase de amistad, por supuesto, más tarde llega a reflejarse entre los amigos íntimos y entre compañeros iguales, sea de trabajo o sea de suerte. De ahí que se diga a veces, se tratan como si fueran familia. Está procurando pues enfatizar el hecho de que la familiaridad es el trato de mayor confianza. Siendo esto así, es la razón por qué asombra el tema del mensaje. Con todo, esta familiaridad engendra contiendas, y estamos hablando, ustedes me entienden, en el sentido natural. En el sentido natural. Porque en gente verdaderamente espiritual no podrá engendrar contiendas. ¿Cuánto me entienden? Usted y yo como seres espirituales podemos tener graves problemas, pero si somos seres espirituales, uno de los dos va a llevar la carga. Usted no va a reventar como una bomba, usted no va a reventar en ira, usted no va a reventar y ser contencioso y hablar de su hermano, o de su hermano, o ponerlo en mal, no. Si usted es espiritual, cuando se levanta el problema, sea por pequeña falta suya o grande, o por falta o grande, pequeño o grande del otro, uno de los dos va a llevar la carga. Amén. Y sabiendo que se necesitan dos para pelear, si usted no quiere pelear, tendrá que pelear con el aire. Así que gente verdaderamente espiritual no va a envolverse en contiendas. ¿Cuánto me entiende? Porque el espíritu de la novia presente es ¿qué? El espíritu de mansedumbre y humildad. Y si esa persona contraria quiere hacer y decir, ¿cuál es el deber suyo? Simplemente retirarse, dejar que haga lo que haga lo que pueda por arreglarlo, pero si no puede, ya usted no puede hacer más. Así que es en el sentido natural a donde vemos que este tema se desarrolla. Por eso muchos del mundo que saben esto, viven en guardia. Óigame bien, mucha de la gente que sabe este problema, que lo ha experimentado, que lo conoce por razón de conocimiento, de experiencia, vive en guardia contra la familiaridad. ¿Ves? Y lo vemos así manifestado entre las diferentes capas sociales. Por eso también, tanto empresas, organizaciones, cuerpos armados, ejércitos, denominaciones, viven en guardia. Viven en guardia. Es decir, hay piquetes de guardia montados contra la familiaridad. Y vamos a tomar 3 o 4 ejemplos, o 2 o 3 ejemplos, para probarle cómo esto es así. Por ejemplo, veamos cómo se ponen en guardia contra la familiaridad. Primero, vamos a tomar algo que quizás aquí la mayoría no sabe, por algunos hombres lo entienden, y lo vamos a explicar. Un ejército, cual sea en el mundo entero, ahí están todos los soldados rasos. Cuando dentro de esos soldados rasos que se tratan y ruegan y todos
tienen sus cosas sociales juntos. Cuando a una de esas personas llegan a ascenderlo, vamos a poner llamarlo sargento o distinguido, ¿qué cree usted que hacen enseguida con él? Lo cambian de dormitorio, lo cambian de lugar. Ya él no duerme con ellos, ni se junta con ellos en sus tratos así. Ya no puede juntarse con el soldado raso, tiene que mantenerse separado. Si más tarde a entre los que están ahí como sargentos o como otros de su misma categoría, llegan a nombrarlo o lo elevan a un rango de oficial, ya no puede juntarse con el sargento, ya no puede juntarse con otro de una inferior categoría. ¿Ve? Y en cada caso de ascenso, esto es lo que es. ¿Por qué cree usted que hacen esto? ¿Qué propósitos persiguen en separar a los que van poniendo en lugares de ascenso? Es para que la familiaridad o amistad o confianza con los que ahora son inferiores no engendre contienda. Amén. Porque ya tal persona, al sacarlo del rango para ponerlo en un lugar superior, esa persona se convierte ya en su nueva posición como un líder. Y para que los demás lo tengan en su posición de ascenso, ¿qué hacen? Lo separan. ¿Cuánto me entienden? Esto es una cosa común en el ejército. ¿Para qué? Para que así le tengan el respeto, pues ya han aprendido que si los inferiores conocen de sus faltas y de sus errores, les será muy difícil mantener el respeto. ¿Ve? No importa qué rango de altura usted tenga, al menos que sea separado de aquellos sobre quien usted está, muy pronto la familiaridad o amistad o confianza con ellos va a engendrar contienda. ¿Está claro? Estamos hablando en lo natural. ¿Cuánto me entienden? No mezclen todavía las cosas, estamos hablando en lo natural. Hallaremos así dentro de un ejército algunos subordinados, no digo insubordinados, digo subordinados, más bajos que otros, hablando del oficial, ¿eh? Y habrá algunos que hagan alusión que tal oficial empinaba quizás la copa con él y se emborrachaba y andaba por allá por acá, y ahora, si estuviera junto con ellos, ¿cómo puede ese tan igual a nosotros ser nuestro superior? ¿Ve? Entonces, para evitar esto, los cuerpos armados en el mundo han tomado cuidado en separar a sus líderes y a sus superiores. Con esta medida han vencido en gran manera la tendencia a engendrar contiendas por causa de la familiaridad o de la mucha confianza. ¿Cuánto me entienden? Vamos a tomar otro ejemplo común. Una empresa, cual sea, tiene un grupo de empleados, quizás con ellos comenzó el negocio, pero hallamos que una vez que todos los empleados se familiaricen, después de un tiempo, el jefe ha mirado a algunos hombres de cualidades allí. Entonces, después de un tiempo, él resuelve promover a determinado empleado, ponerlo en una posición diferente. ¿Qué entonces cree usted que sucede? Después de un tiempo, cuando este hombre ha sido elevado a una posición diferente, que ha estado conjuntamente con los otros, ¿qué cree usted que es la reacción de los demás? ¿Cuál es la reacción natural? En la generalidad de los casos, y este servidor, antes de que fuera pastor, trabajé por muchísimos años en mi empresa, y esta es una experiencia muy común. Los otros empleados que estuvieron con él desde el principio se disgustan, y se ponen contenciosos contra la persona que ha sido promovida. ¿Por qué? Estos no pueden ver la razón por qué el jefe haya promovido a este hombre, pudiendo promoverlo a ellos. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que ha causado esto? La familiaridad. ¿Amén? Porque si fue una persona extraña que le pusieron ahí, nadie le conoce, no pueden hablar nada de él. Pero como estaba entre ellos y era de los amigos y hablaba con ellos, ahora de repente lo quitan y lo quieren poner en una posición alta, ya se levanta la contienda. ¿Cuánto me entienden? Amén. Entonces, la familiaridad es lo que ha causado esto. ¿Por qué? Porque ellos reconocen muy bien. Así que en el mundo hallamos múltiples ejemplos de esta contención, que tiene su base en la familiaridad. La familiaridad, pues,
esta confianza, como dijéramos, íntima, engendra contienda en el mundo. Vamos a otro más, otro ejemplo, vamos a terminar con esto. Son el ejemplo que pudiéramos tomar de las denominaciones, que quizás entre ellas nombrar a la Iglesia Católica Romana. Supongamos que en una reunión de fieles, una congregación, verbo y gracia como esta, potencialmente al mirar la congregación, sabemos que en la congregación hay potencial humano, y de acuerdo con como el que está al frente de la congregación puede ver, él sabe que hay líderes allí, hay evangelistas, y puede que haya hombres que mañana pueden ser pastores, puede que vea hombres con habilidad para diáconos. Bueno, él puede ver potencialmente ciertas cualidades que formarían a esa persona diferente por su capacidad de líder. Es un liderato nato que tienen ciertos individuos. Y en todo grupo, grande o pequeño, te encuentra eso, que enseguida que comienzan a desarrollar ciertas cosas, hay algunos que empiezan a tomar, como decimos, la batuta, y quieren adelantarse para hacer, porque es algo natural en ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen con un hombre que dentro de una congregación tiene aspiraciones y también tiene aptitud? Si el hombre desea ser un ministro de esa denominación, y los que están al frente pueden darse cuenta que tiene, como nosotros llamaríamos, el llamamiento o la vocación, ¿qué hacen con esa persona? Enseguida lo sacan de entre la congregación. ¿Amén? Ahora es muy diferente cuando estamos en las congregaciones nuestras aquí. Aquí no sacamos a nadie cuando ya vemos que es un líder, más bien lo dejamos metido adentro. Porque para nosotros, conforme a la Biblia, es aquí a donde él se entrena mejor, porque no hay esa separación y esa contienda. Pero ¿qué hacen los demás? Los sacan de allí. ¿Y qué creen ustedes que hacen con él allí? Enseguida que lo sacan, lo mandan a un lugar aparte, que bien puede ser un seminario. ¿Y qué hacen ahí? Lo separan. Amén. Para que cuando mañana venga un pastorcito o lo que sea, ve, ya usted no puede decir, ay, ese esto o aquel, no, ya viene diferente. ¿Cuánto me entiende? Dese cuenta que esta es la realidad, de modo que la gente de la congregación ya no puede enterarse de las faltas que ese joven tuvo o que ese hombre tuvo, ¿ve? Y mucho menos darse cuenta de su tiempo como noviciado, mientras estaba aprendiendo, que no le entraba la teología, que no le entraba la hermenéutica. ¿Ve? Nada de eso, la gente no se da cuenta de esos detalles. En ese tiempo está separado, ¿está haciendo qué? Lo tienen preparándolo. Está separado de aquellos a quienes mañana él va a venir a pastorear o a dirigir o a guiar. Amén. ¿Por qué? Bueno, esta es la manera como la gente lo tiene que hacer, ¿ves? Entonces, esto lo practican, y estamos hablando de lo natural, por supuesto, gente que no está llena del Espíritu Santo. Porque como hemos visto, esta es la misma cosa que hacen, como dije, las empresas, y lo hace el ejército, lo hace cualquier conglomerado. Si una iglesia, dése cuenta, o una denominación, toma las costumbres del mundo, dése cuenta, ¿me están entendiendo? Si una congregación que se dice espiritual toma las costumbres del mundo, ¿ves?, para perfeccionar a los suyos, que deben ser espirituales, de hecho ve usted cómo está tomando ¿qué? Las tradiciones y costumbres del mundo. Amén. Entonces, fíjese dónde vamos. ¿De dónde cree usted que se halla la base para esta separación? Estamos diciendo que el mundo la practica y que luego se infiltra entre denominaciones y grupos llamados espirituales. Ahora, ¿de dónde cree usted que tiene la base para esto? Quizás para sorpresa de muchos, este es un principio que lo hallamos justamente dentro de la Escritura. ¿Ves? Es la Biblia la que nos enseña esto. Por supuesto, como el diablo a través de todo el tiempo siempre ha torcido los planes de Dios, él lo ha torcido ahora diferente. Pero esto es algo que podemos hallarlo dentro de la Escritura. Y nos bastarán pocos ejemplos para probar esto, para luego regresar a ellos y extendernos un poquito en su enseñanza. Miremos por ejemplo a José, el hijo de Jacob. Antes de que él pudiera ser usado como un libertador para Israel,
¿Qué hizo Dios con José? Dios tuvo que separar a José, ¿ve? Tuvo que separarlo de los suyos. Y ya sabemos que la separación de José tuvo que ir a dar ¿a dónde? Allá a Egipto. Porque mientras estaba con sus hermanos, mire la lucha que había y los problemas y las dificultades. Ese muchachito chiquitico, el 11º de la familia, y mire que ahora que nosotros vamos a hacer esto y que él va a hacer aquello. Entonces esa familiaridad no podía permitir que José pudiera expresar o que ellos pudieran entender lo que pasaba con José. ¿Qué hizo Dios? Dios separó a José. Así que lo que sucedió con José, ¿te recuerdan a José diciéndole a sus hermanos, ustedes no me mandaron acá, fue Dios que me mandó para acá? Amén. Ahora José está confesando la verdad. Ellos fueron los instrumentos para mandarlo por causa de la contienda con su hermano. Pero usted sabe que José dice, cuando se le presenta a sus hermanos, ustedes no fueron los que me mandaron para acá, aun cuando ustedes me vendieron y esto. Fue Dios, porque Dios estaba en el negocio. Dios quería separarme de ustedes para yo ahora conservarles la vida. Pero enseguida, ¿qué hizo? Cayó sobre el cuello de ellos y no estaba contencioso, besó el cuello de ellos y lloró con ellos, porque José tenía el Espíritu del Señor. Si usted mira ahora la vida de Moisés, lo mismo sucedió con él. Moisés estaba dentro de sus hermanos, y cuando Moisés quiso ayudar y mostrarle que él pensaba que era el caudillo y el hombre que podía libertar a Israel, ya usted sabe cómo aquel egipcio le dice, me vas a matar a mí como mataste al egipcio, le dijo el judío, me vas a matar a mí como mataste al egipcio ayer. ¿Y qué hizo Moisés? Dios permitió que esa contienda y esa amenaza de ese hombre hiciera que Moisés pegara una carrera y fue a terminar allá en el desierto. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Dios fue el autor de eso, de separar a Moisés, tomando lo que le sucedió, como lo que le sucedió a José, para separarlo y llevarlo allá al desierto, para que estando allá separados, Dios pudiera un día resolver traerlo de nuevo acá. ¿Cuánto me entienden? Lo mismo pasó con David. Antes de que David pudiera sentarse sobre el trono, usted sabe que David tuvo que ser separado. Usted lee la historia de David y usted se da cuenta cómo Saúl lo persiguió y ese hombre tuvo que andar huyendo todo el tiempo. ¿Por qué? Por causa de eso, la contención. La contención. David llegó a ser el hombre que cuando Saúl estaba con su transporte de profeta pero poseído del demonio, él era el que le tocaba el arpa y le daba paz. Y es contra este jovencito, simplemente porque mire ese muchachito, a Saúl dan sus 1000 y a David están dando sus 10,000. Este hombre ya se puso con él. Entonces Dios tuvo que usar la condición de Saúl rechazando y corriendo y persiguiendo a David para entonces ¿qué hacer Dios? Separar a David. Ahora usted me está entendiendo, yo espero que sí. Entonces dése cuenta de esto. Es un principio de la Biblia. Podemos terminar para no hacernos tan largos con Pablo. Antes de que Pablo pudiera regresar con el mensaje y con sus cartas o epístolas a las iglesias, Pablo tuvo que ser separado también por un periodo de tiempo. ¿Se recuerdan? Pablo fue convertido, pero ese hombre que fue convertido ayer, mire usted, enseguida ¿qué hizo Dios? Lo mandó a la Arabia y dice que allí pasó 3 años y allí el Señor le reveló la gracia y el mensaje. Cuando Pablo regresó, aleluya, ya regresó un hombre diferente. Amén. Así que es un principio de Dios. Cuando Dios va a usar los hombres, entonces Dios los separa. Pero esa separación es el tiempo de entrenamiento que Dios le da a ese líder o a ese caudillo suyo para luego ponerlo en la obra en la cual lo va a poner. Así que es un principio que hallamos de Dios en la Escritura. De allí lo han copiado los hombres, pero es para ponerse en guardia contra lo que más bien Dios estimula, la familiaridad, porque los creyentes somos una familia. Amén. Si usted se la pasa como perro y gato peleando con los que son de su familia, algo anda radicalmente mal. Amén. Así que Dios es una familia lo que Él tiene.
Entonces él más bien estimula la familiaridad. Él estimula la familiaridad. El mensaje final del Señor es: os doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál era? Que os améis los unos a los otros, que tengáis familiaridad. Pero cuando esta familiaridad no tiene el respaldo de la revelación de la palabra ni del Espíritu, produce contiendas, produce estas dificultades. Así que Pablo, como los demás, tuvo que ser separado por un periodo de tiempo. Así que al comentar esto, quisiéramos ahora hacer cierta aclaratoria. No decimos que lo que el mundo practica sobre el particular merece el repudio. No, es simplemente que ellos no saben lo mejor. Y ellos, no sabiendo cómo hacer que un hombre sea guardado el respeto dentro de la posición elevada del otro, entonces este es el medio que ellos buscan: separarlo, para que la gente no tenga mucho contacto con él, para que no lo tutee, para que no lo tire para allá, para que no vaya a las parrandas y las cosas con él. ¿Ve usted? Para que de esa manera, cuando él se presente, lo respeten. Quizás ellos no están fomentando una separación de clases en el sentido absoluto, algunos quizás sí, pero lo que están buscando es que el superior sea respetado. Amén. Y para que entonces no haya contienda por causa de la familiaridad. Así que al comentar esto, repito, decimos que el mundo que practica este principio, no debemos creer que merece ser completamente repudiado o que está totalmente errado. Pero nosotros, hablando de nosotros los cristianos, no estamos en la condición de los no salvos, no estamos en la condición de aquellos que están sin el Espíritu Santo. Pues esta contienda es engendrada solo en los que no tienen el Espíritu Santo o en los que no tienen la revelación de la palabra. Amén. La gente con quien José, por ejemplo, llegó a lidiar fueron gente sin el Espíritu, usted lo sabe. Y lo mismo, ¿ve? Al estudiarlo usted se da cuenta que con quien él tuvo lucha fue con sus hermanos, pero eran sus hermanos en lo natural. Eran 10 hermanos, hijos de su padre, pero no lo eran en lo espiritual. Si usted estudia el caso de Moisés, como lo veremos, ¿con quién lidió él? Él lidió con su hermano y con su hermana, María, y con Aarón. Y también después con una multitud de gente que era familiar. Eran sus hermanos por las tribus, porque todos descendían de Jacob, de los lomos de Jacob. Así que Judá, Isaacar, Benjamín, Rubén, todos esos eran hermanos. Los que vienen descendiendo, se puede llamar los primos, como los quiera llamar, pero eran hermanos, porque venían del mismo linaje, de la misma sangre, simplemente que eran diversos hijos que tenían. Entonces él lidió con esta multitud, pero eran sus hermanos por las tribus, pero solo en lo natural. No había entre ellos gente espiritual. Por eso hicieron con Moisés, y como veremos, la lucha que tuvieron con él. Por ejemplo, miremos a David. David tuvo 7 hermanos, pero estos hermanos de David no tenían el Espíritu de Dios. El único espiritual entre ellos era David. Por consiguiente, estando donde nosotros estamos hoy, conforme a las Escrituras, sabiendo que desde el día de los Hechos, o de Pentecostés, cuando en los Hechos fue derramado el Espíritu Santo a los que le obedecen, y que cada creyente hoy debe ser lleno con el mismo Espíritu que estuvo sobre José, sobre Moisés, sobre David, sobre Pablo, etcétera, nosotros, como creyentes verdaderos, tendríamos que desechar y apartar tal ley o tal costumbre. ¿Me entiende? No le parezca que porque he presentado los argumentos que en verdad son razonables, que están siendo vividos en la práctica entre las sociedades, comunidades, que estamos en ninguna manera apoyando que la familiaridad engendre contienda. Estamos probando que lo es así cuando no tienen las personas el Espíritu, cuando no tienen la revelación. Pero cuando ya usted es una persona clasificada entre el libro de los Hechos para recibir el Espíritu, porque usted dice que obedece a la palabra, usted y yo tenemos que estar en la condición de rechazar esta clase de esta ley,
rechazar esa costumbre y apartar de una vez para siempre todo lo que el mundo pueda creer que esa es la manera de conservar la buena amistad y el respeto. Porque entre los creyentes tiene que haber verdaderamente familiaridad. ¿Cuánto me entienden? Estoy hablando del creyente verdadero. Amén. Estoy hablando del creyente verdadero. Porque un creyente verdadero no va a abusar de la confianza. Amén. Si usted como una dama está sirviendo en una casa y allí, porque la hermana la trata usted como hermana y esas cosas, no significa que usted va a hacer en la casa como si fuera de suyas, porque eso prueba que usted no está en la posición. Usted hace de las suyas en su casa, pero en la casa donde usted sirve, usted ama a la que sirve, la que le sirve le ama a usted, y hay perfecta armonía, pero usted guarda su posición de respeto. Y la familiaridad que le es brindada no es para que abuse y para que tutee y para que haga todo lo que le parece que debe hacer, porque usted cae justamente ¿en qué? En producir mañana una contienda por causa de esa familiaridad. ¿Cuánto me entiende? Así que si usted es verdaderamente un cristiano o una cristiana, mientras más armonía y más amor y más afecto, y mientras más usted tenga de la palabra del Señor, y mientras más usted sea formando parte de la familia, es cuando más guarda usted su posición. ¿Cuánto me entiende? Amén. Así que cuando comience la lucha, hay uno de los mandos que está mal. Cuando comienza la guerra, alguien anda mal, por lo cual entonces debemos guardarnos y entender que nosotros tendríamos que desechar y apartar totalmente esa ley de costumbre, porque nosotros no podíamos hallar base escritural para ejercer esa práctica entre nosotros. ¿Ves? Que la ama de casa o el hermano empleado, hermano que tenga un negocio, tenga que cuidar a esas personas que son sus hermanos y hermanos que dicen que son en la fe, y tenga que tratarlos así. ¿Por qué? Porque ese hermano o esa hermana va a romper la confianza y va a causarle un problema en vez de producir gozo y bendición. ¿Cuánto me entiende? Amén. Entonces usted no haya base escritural para ejercer esa práctica entre nosotros, aun cuando el mundo la practique y para el mundo esa sea la solución de un problema. Ahora, no meta el mundo en sus costumbres, no meta el mundo en su práctica. Si está fuera de la palabra, hermano, no importa lo que sea, sáquelo. Sáquelo. Si el otro tiene contiendas con usted, bueno, es asunto de él, ya usted sabe por qué. Amén. Pero la posición suya debe ser guardada dentro de la Escritura, aun cuando el mundo la practique, porque la familiaridad entre los creyentes verdaderos nunca puede engendrar contienda. Amén. Entre los creyentes verdaderos no puede engendrar contienda. La familiaridad no puede. ¿Usted me entiende, hermano? Ahora, usted sabe que usted y yo estamos siendo entrenados para ir al cielo, si es que usted y yo vamos a ir al cielo. Entonces, usted puede decir que yo soy un embajador del cielo, diciendo, sí, yo me voy con él, yo estoy en la palabra, yo voy a estar con el Señor. ¿Qué clase de cielo es ese al que usted va, si usted aquí con su hermano y su hermana está viviendo en contienda? ¿Es que usted cree que lo que usted está reflejando aquí se va a reflejar allá? Pues si usted cree que usted va a esa clase de cielo, a usted va a mirar a su hermano y a su hermano lo va a mirar así, ¿sabe? No hay que estar muy cerquita de ellos, usted sabe, ¿no? Y usted comienza con esa separación, que es lo que usa el mundo. Y usted por eso va a continuar en contiendas. Usted puede ir para algún lugar, pero menos para ese lugar donde sabemos que ahí hay amor, que ahí no hay contienda. Amén. Ahí no hay dificultades. Ahí no hay lo que a usted le parece que puede tener ahora en su corazón hablando de su hermano y de su hermana. Hombre, usted es el más grande equivocado en este mundo. Y a esta edad de la palabra, más todavía. Usted es doblemente equivocado si usted a esta altura piensa que puede vivir de esa manera y todavía decir que se va con él. ¿Con cuál él? Mire que hay dos él. Me voy con el Señor. ¿Con cuál Señor? Porque hay el Señor Jesús, pero hay el Señor Diablo.
que ese es justamente el contencioso. Ese es el que mete la guerra allí. Y si usted deja que ese señor diablo se le mete en usted y le traje contienda y dificultades, no venga a decir que usted se va con él. Eso es lo que significa que en el cielo, el día de las bodas, todo el mundo llegue allí y encontremos un hermano o una hermanita que aquí en la tierra miró a su hermana o a su hermano de reojo y allá llega al cielo, porque como el árbol cae, así se queda. Amén. Como el árbol cae, así se queda. No pierde de vista esa enseñanza. Y como el árbol cayó así, contencioso con su hermano o su hermana, llega allá al cielo, y en lo que lo ve, el mismo choque que sintió aquí lo va a sentir allá arriba. Es muy natural. ¿Qué clase de cielo será eso? Amén. ¿Le entra esa enseñanza? Yo espero que sí. Como el árbol cae, así se queda. Eso no está escrito ahí simplemente porque Salomón le pareció decir que cuando un árbol se cayó. No, está mostrando que como el hombre muere, así es, no cambia ni un ápice, no cambia nada. Nada, lo que es aquí. Si cayó así, así se queda. Amén. Oh, hermano, no espera la hora de la muerte para arrepentirse. Te puede morirse en un accidente de carro. Te puede pararse del corazón mientras anda por la calle, haciendo todos los planes para mañana y pasado mañana y para el mes entrante y para el año entrante. Te puede caerse muerto allá afuera. Así que, si tiene contiendas, arréglese. Amén. Arréglese. Si usted es obrero o empleado, cuidado. Porque los empleados y los obreros y las amas de casa, cualquiera puede sufrir accidente. Así que es tiempo para arreglarse. Y no cree jamás que usted puede vivir como un creyente verdadero, haciendo creer que usted puede vivir en contienda. Porque, repito, la familiaridad entre los creyentes verdaderos nunca debe engendrar contienda. ¿Cuánto lo entiende? Notemos, sin embargo, que aunque Moisés, José y David fueron separados para el uso del Señor, con todo hallamos que hay contención entre la gente y la familia que los rodeó, aún después de estar separados. ¿Por qué? A los tales les fue imposible ver la obra espiritual que Dios estaba llevando a cabo, porque aún después de la separación, el diablo buscará otras maneras para causar problemas. ¿Ves? ¿Cómo lo hará? Él lo hará haciendo contacto con el espíritu de los contenciosos. ¿Ves? Entonces se va a dejar introducir por sus diferentes avenidas. Usted sabe que el espíritu tiene 5 entradas. 5 entradas son el blanco del diablo. Así que cuando llegue el momento, él le va a dar vuelta y va a atacar el razonamiento, va a atacar la memoria, va a atacar la imaginación, va a atacar la conciencia, va a atacar el afecto. Son 5 avenidas, usted ya las sabe ya, usted las ha estudiado, se las hemos mostrado, y usted sabe qué hace cada puerta de esas, cada avenida de esas, qué hace en la mente. ¿Ve? Siendo que la persona era familiar, vamos a decir en el caso de Moisés, esta persona estaría en contención con Moisés. ¿Ve? Por ejemplo, María, su hermana. Esta tuvo la audacia, o mejor dicho, el atrevimiento de hablar contra de Moisés por causa de la mujer etíope que él había tomado por esposa, dice el relato en Números 12, creo que. ¿Ves? Ahora pensemos por un momento en la persona de Moisés. ¿Quién era Moisés? A la altura de este problema o dificultad, Moisés era el hombre que andaba con la columna de fuego. Amén. Dios velado en esa columna seguía a Moisés. Él fue el hombre que por causa de esa columna pudo permitir que vinieran sobre Egipto todas esas plagas. No era un hombre cualquiera, era un hombre quien ya todo Egipto, sus enemigos, lo miraban con temor por lo que estaba sucediendo. Era un hombre cuando se acercó al Mar Rojo y extendió aquella vara, Dios abrió el mar y pasó Israel en seco. Fíjese, fue el hombre que cuando Israel estaba sin agua, golpeó la roca para que sacara agua.
Y con este hombre, usado tan poderosamente por Dios como el libertador de Israel, contra este hombre habló y argumentó y discutió María. Parece a simple vista como si María no estaba en sus cabales al hacer lo que hizo, ¿ve? Pero el diablo, usando sin duda de la puerta del razonamiento y de la memoria, hizo que María hiciera lo que hizo. Ahora, vamos a procurar pasarnos ahí a la escena en lo natural. María llegó a pensar, mi hermano con esto que está haciendo no hace bien, porque lo primero que entra es el juicio. ¿Ves? Eso no es bueno lo que está haciendo, porque teniendo esposa ya, teniendo Séfora, hija de Jetro, su suegro, ahora toma una mujer etíope. Entonces ella podía decir que sin duda Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí porque me está mostrando que este hombre tiene falta. Y también a mi hermano Aarón, porque después de todo, Aarón, no olvidemos, Aarón era el primogénito, y además era el sumo sacerdote en el culto levítico. Así que ellos se olvidan completamente que Moisés es el elegido de Dios. Dios no eligió a Aarón y mucho menos podía elegir a María. Dios eligió a Moisés, sin embargo a ellos poco le importó. Y el Señor dice, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Él no está sirviéndole a usted no lo llamó. Fue el Señor que lo puso allí. Y si eres el siervo del Señor, ¿quién eres tú que lo juzgas? Para su Señor que lo llamó como siervo, Él es poderoso para dejarlo que caiga, para levantarlo. Y dice, poderoso es Dios para levantarlo. Así que si aún hubiera faltado y fuera pecado lo que hizo Moisés, ¿qué negocio tenía esta mujer que meterse? Amén. ¿Ve usted? Ahí es lo que está procurando la Escritura mostrando. Ahora, este Moisés fue el que a Dios eligió. Dios lo eligió. Y este fue el hombre que libertó a Israel de Egipto. Entonces, la memoria de María le sirvió simplemente para recordar más bien que ella tenía parte en Moisés. Ella, después de todo, fue la mujer que ayudó a hacer la arquilla de juncos para meter a Moisés. Ella fue la que habló a la hija de Faraón y le dijo, ¿quieres que te busque una ama para que te alimente el niño? Y fue y buscó a su propia mamá. ¿Ve? Por consiguiente, por más que María intentara otra cosa, ella solamente veía a Moisés como su hermanito menor. Amén. La familiaridad no le permitía pasar más allá. Además, ella sabía que Moisés le había dado muerte a un hombre y que después se había huido. Y mientras su hermano Aarón estaba en oración y luchaba, se la pasaba de realengo allí en el desierto con una cuerda de ovejas. Amén. Ahora usted puede darse cuenta cómo la imaginación obró en María. Moisés no había sufrido la opresión que ellos habían sufrido. Él no estaba allí, mientras Israel estaba sufriendo bajo la mano del faraón. Y cuando él estuvo allí, unos 40 años antes, alguien estaba en el palacio, así que él se la pasó una vida muy buena. Mientras que nosotros, Aarón y nosotros, éramos la gente de oración, la gente sufrida, la gente aguantando esto. Él no sufrió como ellos sufrieron. Así que en el pensar de ella, Moisés estaba equivocado en su manera de obrar. Y según las apariencias, cualquiera le hubiera dado la razón a María. Amén. Ella parecía, y usted que hubiera puesto al lado de María, le hubiera dado la razón y le hubiera dicho que tenía derecho de censurar a Moisés. Después de todo, no aparecía ella como una mujer espiritual. Ella era una profetisa. No fue ella la que tocó la pandereta y guió a las mujeres en la danza. Es una mujer notable, una mujer espiritual. Amén. Así que dentro de una familia de 3, ella era una mujer privilegiada. Tenía un profeta, un sumo sacerdote y ahora ella una profetisa. Era un lugar, una familia privilegiada y envidiada, hablando en el sentido natural. Pero ella no estaba satisfecha, y esta es la clave, ella no estaba satisfecha con la dirección de Dios a través de Moisés. Ella le parecía que ella sí podía tomar la batuta del negocio, pero que ahora como estaba dirigiéndolo no estaba bien. Entonces, porque después de todo, Moisés era su hermano más joven,
y ella le conoció desde su infancia. ¿Cómo podía decirle ahora Moisés algo a ella? Y mucho menos, ¿cómo podría Moisés enseñarla a ella si ella más bien fue la que enseñó a Moisés? Amén. En su imaginación, Moisés, su hermano menor, seguía siendo su hermano menor. ¿Ve? Todavía. Ahora, con lo que hacía, probaba que era un pequeñito, teniendo esposa, ahora va a buscar otra mujer, una mujer etíope. Entonces juzgó que ya Dios no usaría más a Moisés y se concertó con su hermano mayor, Aarón, quien a su parecer, Aarón debía ser el profeta. ¿Ve? Porque Aarón fue el hombre que dedicó más tiempo a orar. ¿Ve? Después de todo, Moisés estaba por allá por el desierto, no sabía nada, mientras por acá había hambre y látigo y servidumbre y yugo y todo. Y por allá él comiendo sus 3 comidas diarias, respirando el aire fresco con esas ovejas, y por acá la gente sufriendo, pasando noches de vigilia, orando. Después de todo, Aarón, además de ser el primogénito, el que más oró, él era el que debiera ser el profeta. Amén. Esto es el pensamiento. Además, Aarón nunca huyó. Él no huyó. Él no tenía mal testimonio, él no mató a nadie. Y más bien él sufrió entre los esclavos y fue un hombre de oración, a quien ella sabía, María sabía que también Dios le había hablado. María sabía que Dios también le había hablado a Aarón, porque cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, vete ahora a Egipto, y cuando Moisés dijo, ay Señor, envía quien hable por mí, porque yo no... Dice, no he levantado yo a tu hermano Leví, tu hermano Aarón de la tribu de Leví, él va a hablar por ti. Así que Dios despertó a Aarón y le dijo, Ani, te encuentras con tu hermano. Y ya sabemos ya cómo se encontraron. Y cuando Moisés le mostró las señales y le dijo todo, entonces Aarón tomó con Moisés la responsabilidad de hablar a los ancianos de Israel y también de hablarle a Faraón. Así que María sabía que Dios también le había hablado a su hermano. Le habló a Moisés en la columna, pero le habló también a mi hermano. Dese cuenta ahora. Aarón pues también tenía palabra de Dios según la manera de hablar María. Así que concertados los dos, pensaron poner las cosas en orden. Porque le dijeron a Moisés, se puede leer eso en número 12, ¿no ha hablado Jehová también por nosotros? ¿Amén? ¿No somos también gente espiritual? ¿De que todos nosotros no conocemos de Dios, que no oramos y no vemos visiones y no tenemos sueños y Dios no nos habla? ¿Usted cree? No, Dios también hablaba por nosotros. Así que en el pensamiento de ella, mire cuáles son sus argumentos. ¿Ve? Ella parecía tener la razón en todo. Aarón era el primogénito, Dios le había hablado, eso es verdad, pero Dios, aleluya, había escogido a Moisés. Amén. Y el hecho de haber elegido a Moisés, eso hacía la diferencia totalmente. Por eso Dios no toleró lo que María y Aarón hicieron. Y como María fue la que comenzó, entonces Dios la castigó, y ya sabemos cómo se puso blanca como la nieve. Amén. Aarón después tuvo que pedir a Moisés, ¿verdad?, perdón, y que orara para que ella recibiera sanidad y para que Dios no le imputara esa falta. ¿Por qué? Dijo él, locamente hemos hecho, locamente hemos pecado. Ahora dése cuenta que esta gente no estaban llenas del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo entienden? El hombre lleno ahí era Moisés. Ellos no estaban llenos del Espíritu. Con todo, esta gente se dio cuenta del pecado que había cometido. ¿Qué hizo? Por supuesto, como la lepra fue inmediatamente notable, cuando Aarón vio a Dios hablar y le dijo, ¿por qué te atrevisteis a hablar contra mi siervo Moisés? Y cuando comenzó a decir enseguida que la nube se apartó, Aarón miró a María y la vio blanca, leprosa. No una lepra de esa que está comenzando, es que había instantáneamente quedado en una lepra de un estado bastante avanzado. Así que inmediatamente, gente aún sin el Espíritu, fíjese, por causa de la influencia del Espíritu, esta gente enseguida pidieron perdón y confesaron su falta, se arrepintieron y fueron al que daño habían hecho buscando de él perdón. Entonces de Moisés aprendemos una gran lección. Él no se regocijó con lo que sucedió, ¿ve? Antes atendió a la súplica de Aarón y oró a Dios por ellos, como sabemos, y María fue dejada fuera del campamento por 7 días,
y luego después de 7 días sanó y siguieron el camino. Lo que prueba entonces, por la actitud de Moisés, que Moisés sí tenía el Espíritu de Dios. La Escritura dice, con todo esto, está bien que llevara de la gente de afuera porque no le conocieron, pero justamente de la gente de su propia familia. Es el momento cuando Dios hace la separación para probar quién tiene el Espíritu y quién no lo tiene. ¿Qué dice la Escritura? Moisés era el hombre más manso de la tierra. Es en ese momento, hermano, cuando la Escritura saca a relucir que cuando su hermano y su hermana, los que debieran apoyarle, los que aún si hubiera cometido una falta, buscarían la manera de levantarlo y no de echarle afuera como quisieron, no de malponerle y no de hacer con él eso para desprestigiarlo. No, debieron más bien ayudarle. Pero cuando él se dio cuenta que se vinieron encima, dice, este hombre fue cuando probó que era el hombre más manso de la tierra. No dijo ni cuío y se quedó quieto, y enseguida Dios tomó acción. Amén. Así que esto nos prueba que Moisés sí era el hombre que tenía Espíritu de Dios, y esta historia o relato bíblico es una lección que debemos aprender, pues era una familia, lo que prueba que la misma cosa puede suceder con usted, porque la familiaridad engendra contienda. ¿En quiénes? En los que no tienen el Espíritu. ¿Está claro? En los que no tienen el Espíritu. Tienen que tener el Espíritu para poder ver lo que Dios está haciendo. Amén. Ahora, mi hermano, pero yo soy un pentecostal, yo tengo tantos años que conozco al Señor, yo recibí la promesa ayer. ¿Y cómo es que usted se porta de esta manera? Y tiene contienda como su hermano y su hermana. ¿De qué le sirve que usted diga? Quizá usted no tiene el Espíritu del Señor. Amén. Porque el Espíritu del Señor es paz. Amén. Así que no vivamos engañados, puede que usted tenga otro espíritu, y esto le ayuda a despertarse, a ver qué espíritu tiene y se arrepienta a tiempo, y busque a ver a aquel a quien usted quizás está dañando o ha dañado, y busque porque Él es el único que puede orar por usted. Amén. Usted traza esa línea por la Biblia y dése cuenta, el único que puede orar por usted es a quien usted ha dañado. Amén. Así que no piense decir, el hermano, ore por mí. No, eso es como orar sobre un Gessi que ya tiene lepra, ese no se la quita a nadie. Amén. Usted tiene que buscar que aquel a quien usted ha dañado ore por usted. Fíjese los tres hombres consoladores de Job. Mire aquel hombre contencioso contra Abraham tomándole su esposa. Ahí está, es con el hombre o la persona a quien han dañado, el único que puede orar, porque es a él a quien usted ha ofendido. ¿Dicen amén? Así que ahora veamos otra ilustración. Y estamos entrando, por supuesto, mostrando cómo esta familiaridad engendra contienda. Entramos ahora en otro caso. Es el caso de David, hijo de Isaí. Ustedes pueden anotar ahí 1 Samuel 16 en adelante, y ahí ustedes pueden ver ahí las cosas que voy a referirme ahora para no hacer mucha pausa. David tenía una familia de 7 hermanos, y él vivió en un tiempo cuando Israel pasaba por una época como la iglesia denominacional hoy está pasando. Saúl, que en ese tiempo representaba las denominaciones presentes, había caído en desobediencia a Dios. Él rehusó hacer lo que el profeta Samuel le ordenó por Dios que debiera hacer. Él debiera matar al rey Agag. El rey Agag representa la carne, y Saúl probó ser uno que no quiso dar muerte a la carne. Él quiso mantener lo carnal en la congregación de Israel, y él llegó a creerse tan grande y la gente le apoyaba en eso, que llegó hasta invadir el oficio de sacerdote y de profeta. Por lo cual, cuando hizo eso, Jehová se apartó de él, y Saúl entonces no recibió más nunca respuesta de Dios en su oración. Pero eso no fue una traba a Saúl. Ya sabemos cómo entonces buscó la ayuda de una pitonisa, la pitonisa de Endor. En este tiempo, cuando ya Saúl ha rechazado la palabra de Dios por la boca de Samuel, ese es el tiempo cuando en la providencia de Dios, Dios dijo que se buscaría un rey conforme a su corazón. Entonces, había llegado el momento para Dios ungir a su elegido. Así que, ¿qué hace Dios? Envió a su profeta, a Samuel.
le envió a la casa de Isaí. Isaí fue el padre de David. Y Saúl, ustedes saben, no era de la tribu de Judá, sino que él era de la tribu de Benjamín. Y si ustedes recuerdan y miran, apunten esto en Génesis 49:10, usted se da cuenta que allí cuando Jacob está bendiciendo a sus hermanos, él le dice que no sería quitado el cetro de Judá hasta que viniera Shiloh. El cetro pertenece a los reyes, por lo cual entonces el cetro de reinado debiera permanecer o estar dentro de la tribu de Judá. Ahora, Saúl sabemos que fue ungido rey, pero ustedes pueden entender que era entendido proféticamente que la familia que había de gobernar vendría de Judá. Entonces, de la tribu de Benjamín, de la cual era Saúl, nunca debiera haber subido al trono. ¿Pero por qué pasó esto? Por causa de la elección humana. Fue el pueblo que pidió rey y no esperó que Dios se lo pusiera. Amén. Y cuando ellos buscaron un rey, démonos cuenta que ellos estaban pensando en los reyes de las tierras. Ahí los reyes de las tierras no eran enanos, no eran gente pequeñita. Entonces, como era el deseo de ellos, Dios les buscó un rey. Y por eso Saúl llegó a ser un hombre que cuando todos los hombres se paraban, dice, de los hombros para arriba los sobrepujaba todo. Así que podía mirar fácilmente por encima de la cabeza a todo el mundo, de lo alto, grande, hermoso, ejemplar, como hombre que era. ¿Ves? Pero él no podía permanecer allí, era imposible. ¿Por qué? Porque él no era de la tribu de Judá. ¿Está claro? Entonces, de la tribu de Benjamín, de la cual era Saúl, nunca debió haber subido al trono. Pero esto se debió a la elección humana. Ellos querían un rey como los otros pueblos. Pienso yo, que si en ese tiempo Dios le hubiera levantado a David, un muchachito rubio ahí, ¿no? Pequeñito, más bien un semblante diferente de un hombre fiero y cara amarga que pudiera hacer poner respeto. Si Dios le levanta a Davidcito, un muchachito pequeñito, ¿qué cree usted que hubiera hecho esa gente? Ese es el rey que nos va a dar Jehová, ese muchachito. No, nosotros queremos un rey de esta clase. Así que Dios, sabiendo el corazón del pueblo, como ellos lo deseaban, decía, querían un rey como las otras naciones, Dios le dio a Saúl. ¿Cuánto me entienden? Amén. Así que Saúl fue de la tribu de Benjamín, no de Judá. Y de Judá era el mayorazgo sobre sus hermanos. Entonces decíamos que Saúl, por venir de la tribu de Benjamín, no era llamado a subir al trono porque no pertenecía al linaje de Judá, de la cual Dios había dicho por la boca de Jacob, quien bendijo a las tribus o a las cabezas de tribus, que no sería quitado el cetro de Judá. Pero fue la elección del pueblo que hizo eso. Pero en su tiempo, Dios entonces se dispuso a elegir al suyo, que era David. Así que cuando llegó ese tiempo, Dios envió a Samuel a la casa de Isaí, que era el padre de David. Y Samuel salió con el conocimiento de que iba a ungir a uno de la tribu de Judá como rey. Así que al llegar allí a Betlehem, la Escritura nos dice que invitó al pueblo y también invitó a la casa de Isaí y los santificó para que estuvieran en el sacrificio. Podemos por un momento pensar ahora los pensamientos que vinieron a Isaí como padre. Samuel, el gran profeta, el hombre a quien el pueblo le tenía temor, porque ni una palabra había dejado Dios caer de las palabras que habló Samuel. Así que la gente estaba temerosa y no sabía a qué venía Samuel. Cuando Samuel anuncia que viene, llama a Isaí, le dice, hay que santificarse porque Dios me ha enviado a ungir a uno de tus hijos. Podemos pensar el pensamiento de Isaí. Uno de sus hijos había de ser el rey. ¿Amén? Nos imaginamos entonces a todos los hijos listos, vestidos con la mejor vestidura, ¿verdad? Y cada uno ahora dispuesto a pasar por frente de Samuel, para que entonces Dios le dijera al vidente, úngeme a ese o úngeme a aquel. Entonces, ustedes leen eso en 1 Samuel 16, encuentran que viene Eliab, el mayor, y pasa por el frente, y cuando Samuel lo ve, dice, hablando en la carne, hablando en lo natural, de un hombre, aún como profeta, mientras usted no tenga revelación de Dios, ve cómo usted puede errar. Amén. Entonces fíjese, tan pronto como Samuel lo ve, dice, aquí el ungido de Jehová. Seguramente que vio un hombre de porte tremendo, parecido a Saúl. Era el primogénito, la fuerza de la vida de Isaí. Así que se debió haber sido un muchacho tremendo y grande, y cuando lo vio Samuel dijo, este es el ungido de Jehová.
Pero enseguida el Señor le dijo a Samuel, te equivocaste. Tú has hecho hoy como hacen los hombres. Mira lo que está por fuera y con lo que está por fuera así lo juzgas. Mas Jehová mira el corazón. Ese no es. Debió haber sido un golpe para Samuel y para Isaí ver que su hijo mayor pasa. Entonces enseguida después Isaí le presenta, este es mi segundo hijo, Aminadab. Le dice, lo rechazo, tampoco lo he recibido. ¿Ves? Viene el tercero, Sama, y pasan a Sama y pasa por delante, tampoco es. Entonces Isaí pues se apresura y pasa al cuarto y al quinto y al sexto y al siete. Y dice, ninguno de estos ha elegido el Señor. ¿Amén? Había que pensar un poquito, ¿no? Ahora, dése cuenta de la historia. Los 7 hijos de Isaí están ahí frente, pasan y él no ve a ninguno de ellos que sirve. Imagina a Isaí diciendo, ¿no será que el profeta se habrá equivocado? ¿No será que le dijo que este era? ¿Y por qué dudar lo que los hizo volver a pasar otra vez? Uno tras otro. Y yo, no, ninguno de esos es. Entonces, Isaí debió estar un poquito descorazonado. El profeta le dice que viene a ungir a uno de sus hijos como rey y que ahora pasan los 7 hijos y a ninguno de ellos lo es. ¿Se habría equivocado? No. Pero Samuel no tenía orden de ungir a ninguno de esos. Entonces, a la altura de nuestro mensaje, se puede dar usted cuenta ahora de la posición en que tenían a David. ¿Amén? ¿Cuánto me entiende? ¿Era David hijo de Isaí? ¿Se da usted cuenta la posición en que tenía la familia a David? David ni siquiera fue considerado un candidato. Todos los demás hijos estaban allí y por lo visto nadie le echó de menos. Nadie le echó de menos. Y mientras todos estaban a donde la bendición debía estar, él ni siquiera fue noticiado y mucho menos invitado. Pero, bendito Dios, el profeta no estaba satisfecho. Y el profeta dice, ¿se han acabado los mozos? ¿Es que no hay más hijos tuyos, nomás que 7 tienes? Ay, es que ahora es que me recuerdo. Y entonces cuando se recuerdan los demás también, porque David no estaba en la noticia. Ah, sí, nos queda uno por allá, uno el último chiquitico, medio sucio allá, el que cuida las cabritas. Ellos pensaron tan poco de David que no fue tomado en cuenta para ser invitado. Ahora vamos a imaginar la escena otra vez. Samuel, el más grande de los hombres de Israel, con la ampolla de aceite y la orden del Señor para ungir a uno de los hijos de Isaí, y esta familia ni siquiera le notifica a David como hijo que debiera estar presente. Aunque sea, métete en la cocina y por si acaso. Amén. Fíjese ahora cómo se desarrolla el tema que estamos poniendo. Parece que creían que no era un hombre. Y por supuesto, al contemplar a Saúl, le parecía que David, no, ni hablar de David, un muchachito, ¿qué va a servir ese para rey? Si de un hombre se trataba, debiera ser un hombre grande en proporciones. Y si venía a ungir a un hijo de Isaí, tenía que ser Eliab o Aminadab, ¿ves? O cuando menos Sama, el tercero en orden, porque eran hombres grandes. Ellos después se enrolaron en el ejército de Saúl. ¿Se da usted cuenta? Si de un rey se trataba, pues tenía que ser así. Pero no era así con Dios, porque Dios no mira la apariencia externa, sino lo que está dentro del corazón. Démonos cuenta que David hubiera seguido en el corral con las ovejas si no hubiera sido porque Samuel el profeta les dijo, envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que ese que ustedes tienen por allá en el corral de las ovejas apartado y olvidado y no han tomado en cuenta, hasta que ese no venga, no nos podemos sentar a la mesa. Aleluya. Amén. Esto prueba, hermanos, que ninguno otro lo hubiera invitado. ¿Se da usted cuenta? Ninguno otro lo hubiera invitado. Pero ahora, recuerde esto, Samuel es un profeta de Dios. Y como profeta, él está hablando la palabra de Dios. Entonces, si Samuel como profeta con la palabra de Dios, él llamó a David, ¿quién llamó a David? Dios estaba llamando a David. ¿Ve la diferencia, mi hermano? ¿Ve usted la diferencia? Es Dios llamando a David.
Así que después que se presenta, Jehová dice a Samuel, en lo que lo ve, quizá ni le daría tiempo de lavarse y vendría quizás un poquito hediondo a chivo y a oveja, ¿verdad? Pero cuando lo ves, le dice el Señor, levántate y úngemele que este sí es. Amén. El despreciado, el que no estaba tomando en cuenta, de que los hermanos ni siquiera miraban, ni el papá lo tomaba en cuenta. Ese es el que Dios dice, levántate Samuel, profeta mío. Ese es, este sí es el que va a subir. Ahora, todos sus hermanos presenciaron el fallo de Dios sobre David, su hermanito, por el profeta. Así que desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David. Y tanto Eliab como Abinadab y los demás se dieron cuenta de lo que había sucedido, como el profeta de Dios ungía a David. Es posible, me imagino que algunos podían preguntarse, ¿estarían ellos dispuestos a honrarle? La Escritura prueba que no estaban dispuestos a honrarle. Lo cierto es que David volvió otra vez ¿a dónde? A su labor. Dios le ungió, y aunque ya lo ungió como rey, no sabemos qué palabras usó Samuel. Quizá le dijo en el nombre de Jehová y conforme palabra que él me ha dado, él me ha enviado. David, eres tú rey de Israel. Pudo haber sido, pero David enseguida siguió sus labores. Fue a cuidar de sus ovejas, porque él era un pastor de ovejas. En esa ocupación estaba cuando lo mandaron a llamar, igualito como cuando estaba Moisés ocupado en las ovejas de Jetro, su suegro, cuando Dios lo mandó a llamar. Así que Dios sabe entrenar a los suyos. David entonces no se aventuró para forzar el lugar del rey. Él no fue que a Saúl y le dijo, mire, Samuel me ungió como rey, así que dame ese lugar. Él no hizo eso. Era un hombre con el Espíritu de Dios. Así que, ¿qué haría David? Esperaría el tiempo de Dios. ¿Ve? Esa es una de las cosas que la gente espiritual siempre esperará el tiempo de Dios. No es ser espiritual hablarlo, no, es manifestarlo por las obras. Pero antes de que llegara ese tiempo, David necesitaba un tiempo de entrenamiento. ¿Y con quién lo estaba entrenando Dios? Con las ovejas. Hasta que la situación se levantara y Dios lo enviara al frente de la batalla. Entre tanto, Eliab, Abinadab, Samma y otros hermanos de él se enlistaron en el ejército con Saúl. Y pasaba entonces Israel por una tremenda crisis, porque los filisteos habían invadido la tierra y estaban en guerra contra Israel. Y ya sabemos lo que estaba pasando en ese tiempo, y los filisteos estaban jugándole una trampa, un truco a Israel, y le presentaron a aquel hombre grandote, el gigante Goliat, que los desafiaba y los amenazaba, y les decía de todo. Durante ese tiempo, Dios estaba entrenando a David, ¿ves? Y Dios le estaba enseñando y le estaba fortaleciendo, y le dio fuerzas y habilidad hasta para matar un oso y para matar un león. Ahora, usted sabe, hermano, un oso tiene la fuerza, él puede romper una persona así. Un oso es como un gorila de fuerte. Y un león, ya usted sabe, es el rey de la selva. Cuando ese animal agarra con las quijadas y mueve con el pescuezo, el cuello así, es una cosa tremenda. Y este muchachito, de la cual algunos creen que lo que tenía eran 17 años, este muchachito joven, rubio, ¿verdad? Semblante rarito, ¿verdad? Más bien un jovencito, ya había matado un oso y ya había matado un león. Usted lo mira en lo natural y es extraordinario, no obstante que mostraba la figura espiritual detrás. Así que David, a esta altura, ya está listo para la batalla. Así que mira, todo el mundo está acobardado ante el gigante. Dios llama a David de entre las ovejas. Y Dios hace que su padre Isaí, recordando a sus hermanos allá en guerra, enviara por él, para él enviarlo a sus hermanos para que les diera una palabrita de aliento, les llevara alguna comidita, etcétera, porque estaban en la guerra. Ahora, dése cuenta que la situación y el tiempo tienen que llegar. Usted y yo no podemos forzar situaciones como no lo hizo David. Es Dios el que lo hace todo. Así que Dios lo llamó, Dios lo eligió, Dios lo entrenó, y ahora es el tiempo para que vaya en misión de Dios. Mientras Israel está turbado, Saúl tiene encima el peso de la armadura denominacional. Ese obispo estaba todo acobardado ahí, llevando todo y sin saber qué hacer, y sobre todo ante las amenazas de Goliat. Ese ejército de hombres estaba ahora ahí atrincherado, y mientras estaban ahí atrincherados y ese hombre se salía a hablar, todo el mundo temblaba. Se presenta la visita ya caminando allá, mirando. ¿Y qué es eso que pasa? Porque él se dio cuenta que había como una algarabía en el campamento. Cuando llegó a saber que todo Israel estaba cobardado por un señor gigante que se llamaba Goliat,
a quien David enseguida consideró que era un incircunciso, un hombre sin temor de Dios y que estaba por los dioses suyos blasfemando al Dios Jehová, ese jovencito comenzó a parar y decir, ¿con qué esas tenemos? Yo voy a pelear con ese hombre. Amén. ¿Y cómo no iba a pelear? ¿Ya no estaba preparado por Dios? ¿Ya? Así que cuando su hermano mayor Eliab lo oye y lo ve, fíjese ahora lo que pasa. Fíjese el disgusto que sucede. ¿Ve? ¿Por qué se enoja Eliab? Ese es su hermanito menor. Y ahora ese hermanito menor dice, yo voy a pelear con ese gigante Goliat. Eso era decir lo que ellos eran, unos cobardes, porque este chiquitico iba a pelear con ellos. Entonces eso tenía que disgustarle más y se enojó, dice, locamente, tremendamente. Se incendió en ira contra David, que ese, el menor de sus hermanos, quería pelear con un hombre a quien él y los demás le tenían miedo. ¿Ve usted? Pero Eliab se olvidó que él estuvo presente en aquella ocasión, cuando su hermanito menor, fue ungido por el profeta de Dios. Eso hacía la diferencia de que este chiquitico no estaba cobardado ante aquel gigante. Amén. Eso es lo que hace la diferencia siempre, hermano. Un hombre o una mujer lleno del Espíritu de Dios hace la diferencia entre todas las actividades y problemas de la vida. ¿Por qué pues su hermano mayor se enoja con David? Porque le oye decir que va a pelear contra Goliat. ¿No es este otro ejemplo de cómo la familiaridad engendra contienda? Como hermano mayor, quizás si cuando Davidcillo estaba más pequeño, lo llegó a castigar. ¿Usted no cree que sí? Lo vio haciendo alguna travesura y le echó usted sabe. Y ahora todavía él cree que puede proceder a castigarlo, por lo que dice. Ahora, si su hermano mayor creía que todavía podía castigar a su hermano menor, ¿cómo podía entonces entrar en su cabeza que su hermano menor podía vencer a ese gigante? Amén. Eliab entonces se olvida que su hermano menor fue el ungido con el Espíritu de Dios. Quizás él pudo recordar como cuando David era un nene, él quizás lo cargaba en su brazo y hasta pudo ayudar a alimentarlo. Y esto le hizo mirar a David como un muchachito, menospreciándole. Pero bendito Dios, David sabía que cuando fue ungido para ser rey, él iba a llegar a ser rey. Por eso él tenía confianza para enfrentarse al gigante. Era imposible que con esa unción y esa palabra de Dios de que él iba a ser rey, ese gigante era imposible que le podía vencer. Amén. Porque él era el ungido de Dios como rey. Y David creyó a la promesa que Dios le hizo a través de Samuel. Pero los que no eran espirituales no la creyeron y no le dieron importancia. Porque si lo hubiera creído, le hubiera dicho, hermano, estás cierto, estás con el Señor te lo ha revelado. No, lo que hicieron fue menospreciarlo. Y él quiso ahí avergonzar a su hermanito. Pero es que estaba en juego su propio orgullo y su propia calidad de hombre, cobarde, sin ser espiritual, sin unción, sin la palabra, olvidadizo. Pero David no podía olvidarse porque su suerte estaba echada. Amén. Así que fíjese ahora, fíjese cómo esta familiaridad que trajo esta contención se siguió manifestando ahora. Entonces Eliab, fíjese, no pase por alto las letras. Le pregunta a David, ¿para qué has descendido acá? Él demanda una respuesta ahora, es el hermano mayor y tú eres el pequeñito. ¿A qué has venido para acá? Tienes que darme una respuesta. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿A quién se las dejaste? Eso fue lo que mi papá te puso a hacer allá. No estamos aquí en guerra. ¿Tú con quién dejaste? Yo sé tu soberbia, que en otras palabras, yo sé tu orgullo. Estas palabras quizás se refieren al orgullo natural de David por haber sido ungido. Amén. Porque imagino que hizo impacto en David. Todo esto hizo que ellos se enojaran con él. Pero Dios estaba agradado con David. Porque Dios, antes de que David naciera, Dios dijo que iba a tener a uno conforme a su corazón. ¿Cuánto me entienden? ¿Ves? Él iba a tener uno conforme al corazón de Dios. Así que todo esto hizo que ellos se enojaran. Y yo creo que es lo que sucede hoy con los hijos y las hijas de Dios hoy. Nuestra meta, aun cuando el diablo se ponga como se ponga,
los hermanos o llamados hermanos en la fe de otras denominaciones digan lo que digan, el deber suyo y el mío hoy es por encima de todo agradar al Señor. Que nos digan lo que digan, eso no le preocupe a usted. Agrade al Señor, que es lo que le importa a usted. Amén. Así que Eliab continúa. Fíjese, Eliab continúa. Y si usted ve el versículo 28, las palabras de Eliab es: yo conozco tu malicia, yo conozco tu soberbia y tu orgullo. Tú no has venido aquí para nada, tú has venido es para ver la batalla. Entonces ahora está él procurando acusar a este muchachito, porque dése cuenta, la familiaridad le hace pasar por encima todo lo que ha pasado. Ya este no se acuerda de la unción que tuvo, ya no se acuerda cómo fue Samuel el que lo ungió, ya no se acuerda que es un hombre llamado por Dios, sino que la familiaridad le hace poner todo eso por tierra, que está argumentando ahora como de la intimidad de la familia, o de la intimidad de la amistad, está ahora argumentando como el mayor. Yo sé que tú eres un curioso, y tú lo que has venido aquí es a ver la batalla. Aleluya. Hermano, David no vino a ver batalla. David vino a pelear la batalla. Amén. Los que estaban ahí viendo la batalla eran ellos, porque estaban atrincherados y le tenían miedo al gigante, pero él no le tenía miedo al gigante. David vino a pelear. Así que David le responde a Eliab: ¿qué he hecho yo ahora? Ahora bien, si usted puede leer entre líneas aquí. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No le sugiere esto algo? Sin duda que sí. Indica que continuamente David era culpado de todas las cosas. Y le culpaban por aquello, y le culpaban por aquello, y le culpaban por esto. Continuamente la culpa. Le dice David: ahora, ¿qué es la culpa que me echa? ¿Qué he hecho yo ahora? Amén. ¿Cuál era su falta nueva? Era costumbre culparlo por todo. Pero con todo, Saúl oyó que había un jovencito por allí, y oyó lo que el jovencito estaba hablando. Y ya Saúl había hecho promesa que la casa de la familia de los hombres que venciera a este gigante iba a quedar franca. Le iba a dar lugar prominente en el reino, y también le iba hasta dar su hija para que se casara con él. Porque el susto tan grande que tenía Saúl era que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, con tal que mataran a ese candidato, porque no podían con él, le tenían el miedo hereje. Así que el rey comenzó a propagar, porque él era el primer cobarde que no se atrevió a salir, y estaba armado desde la cabeza hasta los pies. Tenía toda la armadura denominacional, tenía Trinidad, tenía bautismo en nombre de títulos, y creía creía en la manzana y en el apricote y creía en todas esas cosas. Estaba armado desde la cabeza hasta abajo, pero con la armadura de los hombres. ¿Por qué no salió a enfrentarse con el gigante con toda la armadura que tenía? Era un cobarde. Él sabía que lo que tenía por dentro no le iba a permanecer. Entonces, como él no podía salir y nadie más le salía, y Joab ahí, el general del ejército, el primero, tampoco le salía, consultó y dijo: bueno, vamos a ver si por la gracia de Dios alguien sale por ahí. Y si alguien sale, pues entonces vamos a ver si alguien se anima, aunque sea que salga a pelear, y después veremos qué es lo que pasa. Le vamos a dar, yo estoy dispuesto a todo. El asunto es que nos quitemos esa afrenta. Así que propáguenlo. Y la gente comenzó a propagar. El rey dice que el que sale a pelear con ese hombre y lo mata, le da su hija. Hombre, ¿sabe lo que es el yerno del rey? Y además de eso le hace la casa franca, no tendrá que pagar ni derechos, ni impuestos, ni nada. Y luego lo va a ascender, porque si sale a vencer a ese hombre, tendrá que ocupar un lugar muy importante en el ejército. Así que todo el mundo miraba, oía, sabía, pero ni uno se atrevía a decir. Ahora este chiquitico dice: este es el hombre a quien le tiene miedo a Israel, y ustedes los soldados, en vez de salir afuera a pelear, están todos aquí metidos atrancherados aquí. Si a mí me dan la oportunidad, yo peleo con ese hombre. Y lo volvió a decir por allá, y lo volvió a decir por acá. Y como por supuesto todo el mundo lo que quería era quitarse encima esa afrenta, llegaron allá Saúl. No sabe Saúl, por ahí está un muchachito, por ahí jovencito chiquitico, no sabemos qué tiene, pero dicen que si lo dejan pelear con el gigante. Lo mandó a buscar, y entonces se lo presentan, y ahí está. Y Saúl enseguida, cuando lo ve chiquitico. Saúl es un gigante, quizás tiene como 2 metros de alto,
y ve a este muchachito que tendrá quizá unos 50, unos 60, y le dice, ¿tú vas a pelear con ese hombre? Y en vez de animarlo, aunque se muriera David por allá, en vez de animarlo, le dice, ¿tú vas a pelear contra ese hombre, con ese filisteo? Ese es un hombre de guerra desde su juventud. Bueno, si te decides a pelear, ven para armarte. Ven para armarte. Así que, ¿qué hizo? Empezó a ponerle la armadura de los hombres. Y como él era el obispo que estaba ahí sentado y no se podía mover de donde estaba, entonces resolvió empezar a armar a David. Y le dio unos credos y dogmas y tradiciones de hombre y empezó a ponérselas encima. Y cuando David empezó a sentir que esta cosa le decía peso, yo nunca he usado esto. Y con la misma que se lo puso, la tiró al suelo. Amén. No, yo no me acostumbro con esa cosa de tradiciones de hombre. Si es palabra de Dios, es palabra, pero esta cosa no. Él estaba acostumbrado allá en el desierto, sin esos corotos puestos encima. Eso más bien le estorbaba. Amén. Es cuando la gente se acostumbra a echarse esos peroles encima, cuando le parece bien. Pero cuando usted no está acostumbrado a lo que se la pone encima, empieza a sentirse que el cuerpo no está bien. Así que una vez se lo pusieron y se lo quitó encima y dijo, no, yo nunca he acostumbrado con eso. Yo allá me encontré con un oso y yo no tuve necesidad de eso. Con la mano limpia lo liquidé. Y después me salió un león y también lo liquidé. Y cuando uno de ellos se me venía, lo agarraba por la quijada y por los bigotes. Le decía, o me la dejas o... Y lo demás tenía que saberlo el león, porque o le soltaba la presa o lo liquidaba y se lo mataba. No dejó de que Saúl mirara. Ese muchachito como que o está del otro lado o alguna cosa le pasa. ¿Ves? Ese muchachito peleó con un oso y peleó con un león y los mató. Igualito. ¿Se vio usted cómo mira a la gente cuando le dice que usted ha entrado en las profundidades de las cosas del Señor? Ese muchachito del campo que no ha estado en los seminarios, ese que nunca ha estudiado la palabra, ahora nos va a enseñar a pelear. Pues bendito Dios, para eso lo mandó Dios, para enseñarlo a pelear. Porque todos ahí eran unos cobardes. Decían que eran del Dios del ejército de Israel, del Dios Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y ahí está un incircunciso Goliat filisteo. Cobardes. Así que David entonces se quitó toda esa perolera. No, yo nunca probé con eso. ¿Con qué te defenderás? Con lo mismo que me defendí contra el oso y contra el león. Este incircunciso será como uno de ellos. Así que David salió en el nombre de Jehová y se fue al arroyo, se arrodilló y le dijo, Señor, voy en tu nombre. ¿Qué cojo? 5 piedrecitas te bastan y es por si acaso. Una sola vas a necesitar. Así que salió a enfrentarse con el gigante Goliat. Y cuando el gigante lo ve, está esperando que Israel le mande un hombre semejante a él. Porque si le manda un hombre semejante a él, el diablo que estaba detrás de Goliat, que era el que proponía esas vestiduras y esas cosas, él sabía que se lo iba a comer con la misma cosa que le estaba poniendo. Así que cuando él ve que en vez de mandarle un hombre igual con él para comérselo, le manda un chiquitico, entonces parece que algo le pasó serio por él. Lo miró y dice, yo he pedido que me manden un hombre, me manden es un muchachito como ese que parece un perro, acércate que te voy a dar la carne para que te coman las aves del cielo. Y la soberbia y maldijo a David por su Dios. Se le dijo, ¿con qué hacía la cosa? Tú vienes con espada y vienes con todo ese almete puesto y todas esas cosas. Yo te dejo eso a ti, yo vengo en el nombre de Jehová. Aleluya. Y se dejó venir, hermano. Y cuando aquel hombre comenzó a bufear y echar espuma por la boca, David le dijo, ya te voy. Y no echó para atrás, sino que le fue adelante con la onda y en lo que hizo así la soltó. Una sola piedrecita bastó. Se la hundió en la sien y ahí hallamos a David probando a todo Israel que él era el verdadero libertador. ¿Por qué? Porque él había sido el escogido de Jehová. Él era el ungido, hermano, eso hace la diferencia. Que el hombre sea llamado por Dios. No importa lo que piensan de él, no importa lo que la familiaridad puede traer, eso no le preocupa nada, lo que interesa es que en verdad sea ungido de Jehová. Amén. Así que, fíjese, entonces mató al gigante. Y David así trajo liberación a sus hermanos, a su familia y a todo Israel. Así que tal como fueron Moisés y José, así también lo fue David.
Aun cuando la familia no los entendió, porque en lo natural no podían más que ver a una persona que había sido tan conocida y que podían juzgar. ¿Ve usted? Pero no olvide, es lo que Dios hace con la persona lo que tiene valor. Con todo, Dios usó a estos hombres para liberación. Y no siempre tenía que ser el primogénito de la familia. David era el menor, era el octavo, sus 7 hermanos y él era el octavo. Moisés era el menor, era el tercero. Aarón, María y Moisés. ¿Ve usted? Y aún José, el otro caso que queremos presentar a otra, él fue el penúltimo, porque él fue el 11º de la familia. Él vino por Raquel, ustedes saben eso. Estos 3 hombres fueron 3 tipos de Cristo. Y hallamos que como tipo tenía que suceder lo mismo que le iba a suceder al prototipo. Si ellos eran tipos de Cristo y Cristo fue rechazado, era muy lógico que los tipos tenían que ser rechazados. Por eso Moisés, José, David, los 3 fueron rechazados. José fue rechazado por sus hermanos. Él fue, dije, el 11º. Él fue el primero de Raquel. Jacob amaba a Raquel porque era su esposa legítima, auténtica, por quien él trabajó 7 años. Pero a quien Labán, su tío, lo engañó y le dio a Lea. Entonces él amaba a Raquel como su esposa y hubiera vivido con ella solo como vivió Isaac con Rebeca. ¿Ves? Pero ya sabemos lo que pasó. Ahora Raquel era estéril. Sin embargo, después que él oró, de ella nació José. Y nació José un profeta, un hombre con sueños, con visiones y que profetizaba. Ahora veamos la vida de José. José tenía 10 hermanos mayores que él. Él era, en cierto sentido, el nene para los demás. Pero Jacob, por cuanto amaba a Raquel, su mamá, y José llegó a ser su primogénito en Raquel, entonces Jacob quiso mostrar el amor que él tenía para con Raquel y para con José, y entonces le daba a José de lo mejor. Ya sabemos de esa historia, cómo aún lo diferenció en la manera como lo vistió. Eso hizo que sus hermanos, como sabemos, lo aborrecieron. Tanto así que cuando él les narró sus sueños y las visiones, ellos comenzaron a hacer planes hasta que al fin ya sabemos que por poco no lo matan. Así que aún su padre y su madre no pudieron recibir los sueños de José como reales. ¿Por qué? Este muchachito, el último de la familia, apenas es tan pequeñito, Mire, su hermano mayor Rubén quizás tenga 30, 35 años, y Simeón tiene quizás 25, y Leví quizás 20, y Judá quizás otros 20 años, y este muchachito ahora sale con eso. Ellos no podían imaginarse, ellos no podían aceptar que este muchachito que está allí hablando de las cosas de Dios podía ser lo que era. Así que más bien esas cosas, por la familiaridad, hizo que viniera una aversión total contra él. ¿Ve usted? La familiaridad entre ellos causó eso. Entonces su padre, aún su padre, ¿te recuerdan? Muchacho, ¿qué es lo que está diciendo? Que tus hermanos y tu mamá y yo vamos a venir a inclinarnos a ti. Y él tuvo que parar el negocio, porque quizás ¿qué hacen los hermanos con él? Porque la familiaridad no les permitió entender, ¿ves? Sino más bien engendrar las contiendas, porque estaban mirando las cosas bajo el punto de vista natural. Su padre y su madre, por supuesto, no le odiaron. Ellos siguieron amándole, ¿ves? Y finalmente vemos, pudiéramos extendernos mucho aquí, pero ya ustedes saben la historia de José, ya lo hemos dicho en aquel mensaje, José el amado. Ustedes saben que terminaron, ¿cómo? Vendiéndolo a Egipto. ¿Y qué hizo Dios con José? En ese tiempo se cumplió la palabra, como separó a Moisés, como separó a David, como separó a Pablo, así ahora encontramos que el Señor separa también a José, aprovechando toda la maldad de sus hermanos, Él los separa a Egipto. ¿Para qué? Para ya entrenarlo. Amén. Él entrenó a Moisés mientras estaba en el desierto, y Él entrenó a David mientras estaba afuera. Ahora, fíjese, en el caso de José hace la misma cosa. Entonces estaba entrenando allí. Sus sueños y sus visiones se cumplieron a cabalidad.
Y él fue, como Moisés y como David, él fue usado para salvar su familia. Ya nosotros conocemos esta historia. Pudiéramos prolongarnos mucho más en este punto, o en estos diversos puntos de la Escritura, probando que la familiaridad, cuando no está gobernada y dirigida por el Espíritu de Dios, cuando no hay la revelación de la palabra, siempre casi engendra contienda. Pero cuando los seres son espirituales, repito, es imposible que esto suceda. ¿Por qué? Alguien tiene que ceder. ¿Está claro? Alguien tiene que ceder. Y cuando ese cede, el otro tiene que estar verdaderamente fuera de sus cabales para seguir peleando con el aire cuando aquel no quiere tener contienda. Amén. Así que, claramente por este sencillo relato nos damos cuenta que la familiaridad, cuando no está unida por el Espíritu, cuando no está bajo la luz de la revelación, usted siempre hallará contienda. Y por eso dije, el mundo se pone en guardia contra esta familiaridad para evitar la contienda. ¿Cuántos lo han entendido? Siendo que con el relato de José entra una verdad que le oí al hermano Juan. Quizás considero terminado hasta aquí esta parte del mensaje. Yo quiero ahora dar a luz algunos pensamientos aquí muy buenos que vinieron en el mismo mensaje. Estando José en Egipto, José tuvo dos hijos, ya sabemos, Efraín y Manasés, o mejor dicho, Manasés y Efraín. Manasés fue el mayor, Efraín el que le sigue. Esos hijos vinieron de una egipcia, ¿ves? La hija de Potiferá, sacerdote de On, de la alta alcurnia y sociedad en Egipto. Cuando vio que Faraón puso a José en la posición, él brindó su esposa o su hija para que fuera esposa de José. Entonces ahí está, de la tribu de José y egipcio, ahí están ligados, ¿ves? Ahí están ligados estos, y produce Manasés y Efraín. La Biblia dice, apúntala en Primera de Crónicas 5:2. La Biblia dice en Primera de Crónicas 5:2 que el derecho de primogenitura entre los hijos de Jacob fue de José. Pero luego hallamos que Efraín ejerció ese derecho. También, como dije al principio, era sabido que por Génesis 49:10, el cetro no sería quitado de Judá hasta que viniera Shiloh, hasta que viniera quien, el Mesías, hasta que se presentara la palabra de la promesa. Durante ese tiempo Judá debiera ser el mayorazgo, o sea, Judá, de él vendrían los reyes y los que gobernarían a Israel. ¿Por qué fue esto? Esto es lo que quiero llevarles ahora para que vean un asunto muy interesante en la Escritura. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, Dina. 6 hijos de Lea. ¿Ves? 6 hijos de Lea. Ya ustedes saben, Rubén el mayor, y después Simeón, Leví, Judá, Isaacar, etc. Luego tuvo 2 de la sierva de Lea. Tuvo 2 de la sierva de Raquel. Y tuvo 2 de Raquel. ¿Ves? Era entendido que el mayor siempre recibía la bendición espiritual y la primogenitura. Esto sí era un solo hijo de una sola esposa. Pero siendo que Jacob tuvo 2 esposas, fue necesario partir las bendiciones, dando a uno la bendición espiritual y al otro la primogenitura, o sea, la bendición en lo natural. Ahora, sabemos que Rubén fue el primogénito de Jacob por Lea. ¿Cuántos saben eso? Pero él perdió el derecho a la primogenitura. Usted en Génesis 35:22 y en la porción que le di ahora al rato, Primero de Crónicas 5:2, usted encuentra que Rubén pierde la primogenitura porque él violó el lecho de su padre. ¿Ves? Él durmió con una de las concubinas de Jacob, por lo cual violó el lecho de su padre. Entonces no pudo heredar la bendición espiritual, a él le correspondía.
¿A quién le tocaba entonces? A Simeón. Simeón seguía y luego después seguía Leví. Ahora, ¿por qué no le fue dado a Simeón y por qué no le fue dado a Leví? Ninguno de estos tampoco pudieron heredarla por causa de su hermana Dina. ¿Se recuerdan que cuando acababa de llegar Jacob de Labán, como aquel príncipe violó a Dina? Y entonces estos dos hermanos sintieron el peso de la carga y engañaron a la gente. Ellos hicieron que el pueblo, los varones, se circuncidaran. Y cuando estaban en el dolor, entraron y los mataron a todos. Simeón y Leví derramaron sangre. ¿Ves? Entonces ellos no podían, por haber derramado sangre, sus manos estaban manchadas. Entonces Dios no les permitió que ellos entraran a tomar la heredad. Dios, en su soberanía, permitió a Leví, ¿ves?, y su casa que fueran los sacerdotes. Usted me dice, ¿por qué? Porque los sacerdotes en esos días derramaban la sangre de los animales. Ellos eran los que le cortaban el cuello, el pescuezo a los animales para el sacrificio. Entonces Dios permitió que Leví fuera el sacerdote por esa razón. Él podía seguir derramando sangre de animales. ¿Cuánto me entienden? Entonces, no pudiendo ya Rubén, ni pudiendo ya tampoco Simeón, y tampoco pudiendo serlo Leví, ¿quién era el cuarto en el orden? Judá. Entonces la primogenitura cayó en el cuarto hijo, Judá. ¿Se están dando cuenta? Judá fue de la primera esposa, y recibió la bendición espiritual, porque Judá estaba sin falta y era el próximo en el orden para llevar la bendición. ¿Cuánto lo entienden? La otra bendición, como tenía que partirse, le fue concedida a José, quien vino por Raquel, la otra esposa. Teniendo dos esposas, tuvo que partir a uno la bendición espiritual y a otro la bendición de la primogenitura en lo natural. ¿Lo entiendes? Entonces a Rubén le correspondía, la perdió. Siguió Simeón, la perdió. Siguió Leví, la perdió. Le tocó a Judá. Él no tenía mancha ni nada. A Judá Dios le dio la bendición espiritual. ¿Está claro? Pero ahora corresponde a la otra bendición. Entonces Dios resolvió dársela ¿a quién? A José. ¿Ves? Entonces, por eso Jacob resuelve dar la bendición a José. Ahora fíjense en este detalle. José vino por Raquel. La bendición de José tenía que pasar a sus descendientes. Por eso vemos algo extraordinario que sucede en el capítulo 48:5 de Génesis. ¿Ves? Para Jacob asegurar que el linaje de José permaneciera y que recibiera el linaje de José la primogenitura, ¿qué hace José? ¿Qué hace Jacob? Jacob adopta a los dos hijos de José. Busquen conmigo en Génesis 48:5. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Él los adopta. Como Rubén y Simeón, así estos serán míos. ¿Cuánto lo entienden? ¿Ves? Aquí hallamos a Jacob procurando ahora que la bendición de la primogenitura que pertenece a José, como él estaba casado, era con una hija de un hombre egipcio. Él quería que la bendición permaneciera, aun cuando la sangre era israelita, porque venía de José en Efraín y Manasés. Él quería que se mantuviera la línea de la descendencia con la primogenitura. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, no solamente los adoptó, dice el verso 5, sino que en el verso 16 dice, el ángel que me liberta de todo mal bendiga estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos. Amén. Los adopta y les pone su nombre. Mi nombre sea llamado en ellos y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. ¿Ve usted? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Ves? Fíjese ahora. Entonces él los adopta y les da su nombre. Por eso vinieron a ser tribus en Israel. ¿Ves? Ahora fíjese la elección. Ya ustedes saben cómo le estaba bendiciéndolo. ¿Ves? Y cruzó las manos alrededor y puso la mano derecha, en vez de ponerla sobre Manasés, la puso en Efraín,
y la izquierda la puso en Manasés. Y cuando José le dice, no, así padre mío, porque este es el mayor, dice, no, Dios me ha cruzado las manos, probando que la bendición venía por el menor a través de la cruz. Ya ustedes saben esa lección, ¿cuántos lo saben? Amén. Entonces Efraín llega a ser el primogénito. Por eso en el libro de los Salmos está escrito, Efraín es mi primogénito. ¿Por qué? Porque Efraín vino de José. Y estando como José, José murió y fue enterrado en Egipto, aun cuando trajeron sus huesos para acá. Pero entonces Efraín es el que ejerce la primogenitura. Estos dos hijos, fíjense que extraordinario, son los primeros que reciben la bendición de Jacob. En el capítulo 49, él los llama para bendecirlos a todos, pero ya ha bendecido, ya le ha echado la bendición a Efraín y a Manasés. Amén. ¿Lo ven ustedes? Ahora, para que Israel como nación reciba bendición, dése cuenta de este gran misterio y revelación del Señor. Para que Israel como nación reciba bendición, ¿ves? Efraín, que recibió la primogenitura, y Judá, que le fue concedida la bendición espiritual, ellos dos tienen que andar de mano en mano. Mire qué misterio. Israel tiene que ser bendecido por la unión de esas dos tribus, porque las dos tienen, uno la primogenitura en lo natural y otro la primogenitura en lo espiritual. ¿Lo entienden? Ahora, tienen que andar de mano en mano. Fíjense el primer ejemplo que hace Dios. Cuando salieron de Egipto con Moisés, más o menos de 2 a 3 millones de personas salieron. Y la Escritura dice que todos murieron en el desierto. Pero Dios, fíjese cómo Dios conserva, justamente de todos esos que murieron, Dios conserva a uno de la tribu de Judá y a uno de la tribu de Efraín, un efrateo. ¿Quiénes son esos? ¿Usted sabe? Josué y Caleb. Caleb es de la tribu de Judá y Josué es de la tribu de Efraín. ¿Cuánto lo entienden? Estos dos fueron los únicos que cruzaron el Jordán, y tenía que ser así porque eran los dos que tenían que guardar juntos para tener el pueblo la bendición. Amén. Hallamos pues que después de Moisés, el otro profeta que Dios levanta es a Josué. Y cuando después de mucho tiempo oímos de otro efrateo, otro que viene de la tribu de Efraín, con la primogenitura, ¿a quién hallamos? A Samuel. Amén. Busque primero de Samuel para que se dé cuenta un detalle. En primero de Samuel, el primer capítulo, nos dice, hubo un varón en Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Ves? Este hombre era efrateo. Elcana, casado con Ana, tuvieron ¿a quién? A Samuel. ¿Ve usted? Entonces, la primogenitura ahí se mantiene sobre Samuel. ¿Se da cuenta? Y cuando después de un tiempo, este efrateo Samuel es ordenado para ungir a un rey, ¿a quién unge? A David de la tribu de Judá. Amén. Amén. ¿Ve usted? De mano en mano para recibir la bendición del Señor. ¿Cuánto lo entiende? ¿Ve usted cuán lejos pudiéramos ir? El tiempo se nos ha avanzado. Pero dése cuenta usted cuán lejos pudiéramos ir enseñando esta verdad. Las cosas que parecen tan sencillas en la palabra de Dios, que no sabe usted por qué pasó esto y por qué pasó aquello. Oh, hermano, ya la palabra se nos está abriendo ya. ¿Cómo será en aquel día cuando conoceremos todas las cosas? Así que la Escritura, mientras la gente la considere y habla de ella como le parece, los que van teniendo la revelación están dándose cuenta como los misterios del Señor se están simplemente esponjando, saliendo a la luz para que el pueblo del Señor conozca la verdad. ¿Dicen amén, hermano? Ahora, volviendo quizás como un brevísimo repaso en un tiempo muy corto que nos queda. Volviendo al principio, recuerdo, la familiaridad engendra contienda. ¿Cuándo? Cuando está ausente la espiritualidad y cuando está ausente la revelación. ¿Por qué? Porque Dios se considera con los suyos, los llama como hijos.
¿Está claro? Y no se puede jamás pensar que Dios va a estar peleando con sus hijos o sus hijos con Dios. Puede que los hijos del diablo peleen con el diablo y el diablo con ellos, pero los hijos de Dios son hijos de paz. Son hijos que aman. Son hijos humildes. Son hijos mansos. ¿Está claro? Entonces, este problema y esta contienda que se levanta cuando hay mucha familiaridad no viene entre los espirituales, sino que siempre la hallamos en aquellos que no lo son. Generalmente porque no conocen lo que Dios está haciendo a través de esa vida. ¿Ve? Así pasó con Moisés, así pasó con José, así pasó con David, y quizás pudiéramos seguir buscando algunos más casos en la Escritura. Hemos mencionado estos tres porque son los tres más significativos. ¿Ves? Cuando la gente no entiende el plan de Dios, no tiene revelación y no tiene el Espíritu, esto es lo más común y posible que hagan. Y el mundo, recuerde, como dije, el mundo lo sabe. Por eso está en guardia. Por eso monta los piquetes de guardia en contra de la familiaridad. ¿Ves? Y ya les traje el ejemplo del ejército, de las empresas, de las denominaciones. Buscan esa separación para evitar que la mucha familiaridad en lo natural traiga esos trastornos. Hay el irrespeto, ¿ves? ¿Se da cuenta? Pero en lo espiritual la cosa es muy diferente. Porque si es verdad que hay base en la Biblia para eso, Dios cuando separó a Moisés no hizo que se agarrara puños con Aarón. Amén. Ese fue el momento cuando se puso más manso que nunca. Amén. Dios separó por allá a David, pero eso no hizo que aún teniendo a Saúl para matarle, 2 veces le perdonó la vida. Y cuando hubo de cortarle el pedacito del manto, lo hacía temblando. David, quien sabía que había sido ungido como ser rey, tenía que estar huyendo de un hombre que era un desobediente a la palabra, que lo andaba persiguiendo por donde quiera. Pero David probó que tenía la unción del Señor. Y lo que aquel pudo haber tenido y se le fue, ahora lo usaba para perseguir a David. Y en una ocasión lloraba y decía: ay, sí, perdóname, hijo mío, tú eres como un hijo, y la verdad que tú eres muestra que eres más hombre, que tienes más de Dios. Yo más nunca te voy a perseguir. Bueno, así sea. Y se iban. Al poquito tiempo le iban: mira, Saúl, por allá vimos a David. ¿A dónde lo vieron? Vamos a buscar esta ocasión. Iban persiguiendo. Y David huyendo de Saúl. ¿Por qué? Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios, pero David ahora era cuando lo tenía. Y hay que ver, hermano, en aquel tiempo se necesitaba tener verdaderamente el Espíritu de Dios para acercarse al enemigo, para que los que estaban alrededor le dijeran: te lo presentó Dios, déjamelo a mí si tú no quieres. De una sola lo clavo con el suelo. Un momento, dijo David. David se dio cuenta que el diablo estaba hablando allí. No, esta no es la manera. Líbreme de tocar el ungido de Jehová. ¿Tenía el Espíritu de Dios David o no? ¿Lo tenía? Cuando un hombre o una mujer empiezan a tocar un hombre, a un ungido del Señor, sea el más pelagato que a los ojos suyos le pueda parecer, ¿a dónde está usted? ¿Qué espíritu tiene usted? ¿Tiene razones? El diablo también las tiene. Amén. ¿Qué le parece esto? Esperen, la bajadita lo va a esperar Dios. Amén. En la bajadita lo va a esperar Dios. Oiga, apúntelo en su libro blanco o en su libro rojo. Apúntelo porque en la bajadita lo va a esperar Dios. Amén. Un rey ungido verdaderamente no fue capaz de tocar a ese hombre. Y le tembló cuando le iba a cortar un pedacito de la tela, de la ropa, de lo externo. Y usted tocando profundamente a un siervo del Señor. ¿Ah? Hay que ver que usted tiene más valor que David. Amén. ¿Por qué no lo hizo David? Porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué hace que usted lo haga ahora? Yo no creo que puede ser el Espíritu de Dios. Porque como obra ayer, obra hoy. Amén. Mire a José, pobrecito. Sus hermanos ya casi lo liquidan todo. Ya casi lo matan. Pero ahí estaba quietecito. Lo más que hizo fue: hermanos, no me maten. Vuélvanme mi papacito. Si ustedes no quieren que yo les diga más nada de eso, no le voy a decir, y no se lo voy a decir, pero no me maten. Ni esa angustia la vieron. ¿Ve usted? Sin embargo, en el camino fue allá, y allá en la cárcel, y allá con el panadero, y allá. Quietecito, José. Amén.
hablando la verdad de Dios, pero en su posición. Él no dijo, en lo que llegue a mi primera posición los voy a liquidar a todos. No. Y como prueba de eso, Dios se los puso en la mano, y como la mano derecha de Faraón, él pudo haberle dicho, Faraón, estos 10 hombres que están aquí, no dejes que se corten las cabezas y me los cuelgues allá arriba. Pudo hacerlo. Tenía el poder. No se conmovieron sus entrañas. ¿Por qué? Tenía el Espíritu de Dios. Ahí está la diferencia. Amén. Si usted engendra contiendas, si usted lucha contra sus hermanos, si usted hace lo que hizo Saúl persiguiendo al ungido del Señor, si usted como María y Aarón se concertan para hablar contra el hombre de Dios, fíjese usted en qué posición está. ¿Ves? Usted puede engendrar contiendas porque usted no tiene el Espíritu de Dios ni hay revelación. Pero si la tiene, jamás usted va a vivir en paz con sus hermanos. ¿Dicen amén? Incline su cabeza conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta verdad de tu palabra. Te bendecimos por cada cosa que en esta hora tú nos has enseñado. Ahora, Señor, aplica tu palabra mientras estamos aquí y permite que las vidas que nos han oído aquí en el auditorio como a través de esta cinta, si hay alguna decisión que tomar, Padre nuestro, habla estas vidas y concede que tu gracia preciosa obre en cada uno para desarraigar para siempre toda contención, toda cosa que sea contraria a tu palabra. Ayúdanos para probar, porque como el Espíritu estuvo sobre José, sobre Moisés y sobre David, ayúdanos a probar que si este mismo Espíritu está en nosotros, obraremos como ellos han obrado. Tú recibirás la gloria y la bendición. En el nombre de Jesús te la tributamos. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 12 de marzo del año 1967. Esperamos sea una revelación viva para usted.